Muy buenas amigos y vecinos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la estantería de cómics. Aquí estoy yo bastante paralizado para que... efectivamente ha pasado. Eh, En realidad es una eh, metáfora de lo que es vamos a una hablar metáfora de hoy lo en que el vamos a hablar capítulo. hoy. Porque Pero si bueno, os fijáis, aquí el señor Estanterías tiene una gorra de Marvel y Marvel ha empujado sucia y vilmente a nuestro querido amigo Ben Reilly. Porque sí, hoy vamos a hablar de este personaje. hoy sí Porque, vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos. sí, sí, sí. Porque claro, esta semana es la semana de su cumple, que ya está más cerca de los 30. Y bueno, como más o menos 30 años lleva Marvel jodiendo a Ben Reilly, pues hemos hecho esta analogía y vamos a sacar capítulos. Así que bueno, ¿tú qué? ¿Cómo te Todavía, encuentras? todavía me queda para los 30, ¿eh? Bueno, pero ya si te fijas estás más cerca de los 40 que de los 10. Tú te podrías callar un poco, ¿no? Yo sí, claro. Es un gilipollas el pavo este. Ni que me llevara mucha... Ni que le llevara yo mucha edad, ¿no te jode? Un año, bueno, casi un año. 11 meses. Pues el año que viene te voy a No, hacer lo bueno. mismo. eh, Cabrón. pero es que a mí me la pela. Ay, Nada, pero sí, bueno, hoy vamos a hablar de este señor, sí, con uno de los títulos que tanto le gusta aquí a mi compañero, Auge y Caída. el auge y Además, caída de hoy, Ben Reilly. hoy muy correcto el título, porque sí, o sea, tampoco es que haya tenido un auge de decir, ¡buah, tal, no sé qué! Yo, de hecho, creo que es un personaje que caló más en el público con el tiempo. Pero sí es verdad que pasamos de que se le dio mucho uso, de que Marvel era como, va, venga, a tope con Ben Reilly y tal, no sé qué. Y luego hemos pasado del olvido a luego directamente masacrarlo. Sí. Básicamente vamos a hacer un repasito a todo esto. O sea que empezamos por el principio, ¿no? Sí, vamos a empezar por el principio y pues bueno, el principio de todo se llega, bueno, ¿deberíamos decir en los 90 o deberíamos decir en los 70, mejor dicho? Deberíamos Porque, decir en los 70, porque porque los 70 fue eso se me ha la... olvidado, claro, eso se me ha olvidado meterlo, pero bueno, no pasa nada. En los 70 tuvimos la primera saga del clon, en la cual pues Peter se encontraba con Gwen Stacy, la cual ya llevaba unos cuantos números muerta. Y al final se nos develaba que era un clon creado por el Chacal. En esa misma historia había un momento en el que Peter se tenía que enfrentar a otro Spider-Man y supuestamente este Spider-Man moría, dándolo Peter a una chimenea y supuestamente acabando con esta trama, la cual años después se terminó sabiendo que no había acabado ahí, ya que este clon no había muerto, había conseguido escapar antes de quemarse y bueno, pues llegamos ahora ya sí a los años 90. Y si quieres dar la introducción. Pues bueno, yo de aquí sí que es verdad que puedo hablar poquito, pues lo que sé es pues eso, que en los 90 Marvel decidió rescatar al clon de Spider-Man. Bueno, ya en los 90 todos conocemos que bueno, fue una época un poco turbia, que sí que es verdad que yo aquí pues prácticamente no he leído nada. Pero bueno, que eso, que se destapó al personaje de Ben Reilly, se le sacó, se dijo que estaba vivo y pues que llevaba varios años pues viviendo en otra ciudad, se había cambiado el color del pelo, se había cambiado el nombre, porque al final pues no se consideraba que fuera Peter Parker, al final pues es un clon y pues cogió Bueno, el pero nombre. eso, Eso pasó eso vino después, ¿no? después, lo del pelo, sí, lo del Claro. pelo, que de hecho me parece gracioso porque la mayoría de la gente relaciona a Scarlet Spider con el pelo rubio. Realmente Scarlet Spider, sobre todo en los 90, no tenía el pelo Mm, rubio nunca. Fue cuando fue Spider-Man. claro. Sí, ya con Ahí, el otro dato, traje, dato, ¿no? dato curioso. Ya Sí. con el otro traje, ya cuando era Mm, Spider-Man, o sea, ya sí. cuando tenía el título ya Sí, para él. no, pero lo de Ben Reilly sí que lo tenía ya desde Sí, principio, ¿no? Ben Reilly Sí, sí, el sí, nombre sí. desde el principio. O sea, Claro, el nombre sí. Pero el pelo claro. sí, y es algo curioso porque es como efecto Mandela, ¿no? Era como se Sí, pero llamaba, bueno, ¿no? claro, tú piensas también que en la serie de los 90, ese Claro, primer ahí Spider-Verse, ahí sí. tenía el pelo rubio, porque además te lo explicaban así, que se cambió Sí. el pelo y yo creo que un poco, no tanto efecto Mandela, a lo mejor en los cómics sí, pero claro, como también tienes otras versiones, un poco lo que pasa con el Spider-Man traje Puede negro con ser. esa serie. Sí, sí, o sea, yo creo que a lo mejor es lo que tú dices, que a lo mejor la serie de los 90 afectara, pero es curioso, ¿no? Que creo Mm, que te digo, es una gilipollez, porque es una gilipollez. Pero me hace gracia que siempre todo el mundo relaciona con el rubio a Scarlet mm. Spider, sobre todo.
porque no, a Ben Reilly sí, o sea, todo el mundo le relaciona con el pelo rubio. Sí, sí. Pero Scarlet Spider, el traje que todos conocemos, todos lo relacionan ahí y realmente es más en la actualidad Sí. que en otras etapas. Sí, pero bueno, que eso, como iba comentando, gracias por la aclaración, pues esto sí es verdad, no me acordaba. Tenemos a Ben Reilly, este clon de Spider-Man que se presumió muerto cuando Peter lo lanzó a la chimenea en la primera saga del clon en los 70, con toda la historia del Chacal y demás. Y pues bueno, pues se descubre que en verdad está vivo, que lleva varios años fuera de Nueva York, si mal no recuerdo, y que ya no se llama Peter Parker, sino que se llama Ben Reilly. Ben por el tío Ben y Riley por el apellido de soltera de la tía May. Y es aquí donde aparece y pues le empieza a hacer a Peter la vida un poco imposible, que ya Peter estaba casado con Mary Jane y pues ya empieza la segunda saga del clon de Spider-Man, la tan infame y odiada saga del clon, donde pues bueno, ya después de este diseño que iba con su máscara, su ropa de calle, pues pasa, eso sí, al diseño tan emblemático que todos conocemos, con esta sudadera, con el logo de la araña, un traje que de hecho, no sé si te lo he contado alguna vez, cuando me metí en el mundo del cosplay y me quería hacer mi primer traje de Spider-Man, este fue mi primera idea de traje ya profesional del personaje, porque es un diseño que me parece relativamente sencillo de hacer y que es impresionante. Me parece uno de los mejores diseños que no solo ha tenido Ben Reilly, es su mejor diseño, sino uno de los mejores diseños de Spider-Man en general, como traje. Me Sí, encanta. sí, 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 es una de las variantes más queridas y sin duda en tema estética es de los que mejor queda. O sea, de hecho, antes detrás de cámara hablábamos de, que lo comentaremos luego después, de esa etapa en 2000, fue 2018, 2019, una cosa así, cuando relanzaron la colección de Scarlet Spider después de Clone Conspiracy y todas estas movidas, que Marvel hizo un rediseño del traje, el cual fue un pelín un poquito odiado y tuvo que ser cambiado inmediatamente de vuelta al clásico que todos conocemos. Sí. Pero sí, sí, o sea, la verdad es que aquí, de hecho, quitando ese traje, por lo general se suele decir que Ben Reilly tiene algunos de los diseños más guays en cuanto a trajes de lo que es Galería Spider-Man, Sí, ¿no? O de hecho tú sea, tienes uno de ellos, el yo segundo. tengo uno de ellos, yo tengo el traje de Spider-Man, de cuando ya él era Spider-Man oficialmente, en la etapa de los 90, que me parece un traje precioso, o Mm. sea, un traje que muy noventero, pero que al mismo tiempo me parece una actualización muy chula del personaje y que a día de hoy me sigue funcionando muy bien. Ujú. Y luego, por ejemplo, en Beyond, me parece que cogieron el concepto de ese traje y lo actualizaron y tal, que al principio yo me acuerdo que me chocó mucho lo de la araña en el lateral y tal, pero a día de hoy me mola bastante, Mm. me mola mucho lo que Y hicieron sí que es también. verdad que Pero ese, este, bueno, regulín, a mí pero me bueno, mola. que bueno, o sea, enfocando un poco la charla, pues eso, ya salió Scarlet Spider, también, vamos, yo aquí me baso mucho en la enciclopedia que tenemos tú y yo de Spider-Man de hace 20 años, donde fue donde leí todo lo del personaje, que eso, que ya pues luego también estaba por ahí Kane, que era el clon este, si mal no recuerdo, era el primer verdadero clon de Peter que salió mal, que estaba desfigurado, y pues ya estaba todo este lío, pues eso, que si Kane, que si Ben Reilly, y que si Peter con Mary Jane, y todas estas movidas, y que bueno, que luego al final, por la trama de Norman Osborn, que en la que se engañaba a Peter, se hacía pensar que Ben Reilly era en realidad el verdadero Spider-Man, pues bueno, Peter deja el manto de la araña y pues le da el relevo a Ben Reilly para pues que este se convierta en el Spider-Man oficial para Peter pues estar ya con Mary Jane, tener una familia y demás, que es cuando ya pues consigue ese rediseño del que estábamos hablando, que es este de aquí y que es un Ahí diseño está. que mola mucho y que además luego en la serie de Spider-Girl, que es mi superheroína favorita, también de los 90 en ese universo alternativo en el que Peter tenía una hija con Mary Jane que no moría en el parto, pues bueno, pues cuando era más mayor, era ya adolescente y consigue los poderes de Spider-Man, pues Peter y Mary Jane, bueno, no recuerdo era si se lo daban o si lo encontraba o qué, pero bueno, acaba teniendo el traje de Ben Reilly. Creo recordar que Mary Jane le enseñaba las cosas que Mm, guardaba Spider-Man
cuando él era Spider-Man y tal, porque era cuando pasaba todo lo del duende y tal, Ujú. y ella luego se roba el traje, o sea, Sí. Mary Jane le enseñaba que había los dos trajes que estaba, porque además Ujú. ella pregunta, oye, ¿de quién era este otro traje? Pues mira, era de tu tío Ben, tal, no sé qué. Ujú. Que además, eso es algo que siempre me ha gustado mucho, el tema de que Ben sea al final tratado como un hermano para Peter, cosa Ujú. que me jode bastante que a día de hoy estemos como estemos, pero me gusta mucho ese hermano, ¿no? Y sí, ella luego lo robaba, se quedaba con ese traje y luego ya lo quemaban y tal, y luego ya se hacía otra versión Mm. inspirada en este traje. Sí, pero vamos, la verdad que me parece que en esta etapa, si bien, como estábamos comentando, pues bueno, los 90 a lo mejor no es la mejor etapa, ya te digo, yo me he leído muy poco de esa década todavía, no me la he leído porque estoy finales de los 80, pero bueno, ya llegaré tarde o temprano. Sí que es verdad que eso, que tengo entendido que Ben Reilly es de lo mejorcito y bueno, tú alguna vez me has dicho que te hubiera gustado que Ben Reilly pues a lo mejor pudiera haber tomado el manto y pues hubiera sido un relevo muy chulo porque bueno, nos habríamos ahorrado 30 y pico años de Spider-Man para adelante, Spider-Man DJ Sí, evoluciona, de hecho, involuciona y así. o sea, el concepto era, me molaba, o sea, en esa época básicamente, a ver, yo entiendo que los fans de esa época quisieran a Peter porque además tampoco se fue manejando del todo bien, pero yo creo que sí que, por ejemplo, que hoy en día que está el personaje como está y tal, yo creo que sí que hubiese sido un buen relevo, porque Peter al final tiene su vida, todos queremos que esté con Mary Jane, que tenga una familia, que tal, pero el caso de Ben Reilly es un poco diferente. Ben Reilly, tú ten en cuenta que es un personaje que lo que tiene es una copia, que él realmente le han arrebatado todo desde su primer momento en el que tuvo conciencia. Y realmente tiene mucho sentido que para él ser Spider-Man sea tan importante y tenga tanta, pues eso, sentido para su vida, porque al final es algo como que sí que termina haciendo suyo, como que le da sentido a lo que es y me gusta porque lo reflejan en varias historias y la verdad que me mola bastante el personaje y tal. Me gustó mucho, por ejemplo, en Life Story, Toda una vida, Mm, en el cual salía también y Peter, de hecho, le daba el manto de Spider-Man y, bueno, hasta que se enfrenta con Morlun sí, sí. es Ben Reilly y tal. Y ya te digo, o sea, me gusta ese concepto, lo que pasa es que, bueno, es algo que Marvel nunca va a hacer, pero sí es verdad que en esta época eh, estaba sucediendo. Básicamente nos contaban cómo al final, cuando Ben Reilly llevaba ese traje que mencionábamos, básicamente se convirtió en el Spider-Man oficial porque Peter se iba con Mary Jane, que estaba embarazada, y van a formar una familia y dejaba el manto de Spider-Man. O sea, él dejó de ser Spider-Man para ya formar una familia con Mary Jane. Y de hecho, luego había una historia que era la aventura final o la batalla final, o una cosa así, muy noventera, la leí hace años. De hecho, la leí hace años, me la descargué y la leí en la PSP, o sea que flipad. Eh, Guala, guala. y era una historia en la que te contaban cómo Peter tenía una última aventura como Spider-Man y por X motivos, ya no me acuerdo muy bien, perdía los poderes. Ya se quedaba como Peter Parker y tal. Y de hecho, luego en números posteriores de la etapa de Ben Reilly, Peter no tiene poderes, luego ya pues, lo recuperó y tal. Pero ya te digo, o sea, la idea era esa, era sustituir completamente a Peter Parker, básicamente porque el personaje había llegado a un punto en el que ya había crecido demasiado, vaya Marvel otra vez, teniendo miedo a que el personaje de Spider-Man crezca. Pero bueno, lo dicho, llevaba ya muchos años ya casado con Mary Jane, ya estaban llegando a un punto en el que la relación estaba yendo demasiado para arriba y Marvel dijo, vale, necesitamos que Spider-Man vuelva a ser lo que era, ese chaval jovenzuelo, con problemas de trabajo, con problemas de mujeres, tal. ¿Qué hacemos? Bueno, pues antes de ocurrírseles la idea de un mefistazo, dijeron, vamos a recurrir a ese clon que tiramos ahí al fuego, vamos a decir que sigue vivo y de hecho vamos a decir que, para hacer un poco más lío la cosa, que realmente el Spider-Man que hemos estado viendo todos estos años era el clon y que el Spider-Man original era Ben Reilly. Claro, aquí este fue la movida que de verdad jodió a los fans, porque Ben Reilly sí que estaba gustando, Scarlet Spider gustaba a la gente, el diseño, las historias estaba bien, no, nada destacable, pero estaban entretenidas. Pero el tema era cuando ya no solo que vaya a sustituir a Peter como Spider-Man, sino que directamente te llegan y te dicen, no, 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 no.
el Peter Parker que tú conocías, el que tú has querido, el que tú has vivido con la última cacería de Kraven, con el traje negro, con un montón de cosas, no era Peter Parker, era un clon. El auténtico es este. Claro, ahí ya. Claro. Ahí los fans se echaron un poco al cuello y pasó lo que pasó. Yo creo que ahí se podría decir que fue el punto de inflexión de Ben Reilly, del personaje, en cuanto a ser un personaje ultra novedoso, fresco y demás, a directamente, o sea, ser muy poco tragado por el público por esa misma decisión, ¿no? Porque si hubieran cogido y hubieran dicho, no, mira, que es que Ben Reilly sí es el clon, pero va a tomar el manto de Peter Parker. Peter Parker se va a ir a vivir con Mary Jane, va a tener a Mayday Parker, todo lo que tú quieras. Yo creo que habría funcionado. Fíjate lo que te digo. Sí que es verdad Sí, que a lo mejor, pues en un futuro, incluso hubiera estado muy chulo que cuando ya hubiera pasado Ben Reilly una etapa de 20-30 años, como la que había pasado Peter Parker en esa época, se le diera paso a lo mejor a May, a su hija. Y fuera, ¿no? Al final lo que tú y yo hemos hablado algunas veces de claro. ese manto, ¿no? De esa sucesión. Un poco lo que se cuenta también en Life Story, en la historia esta de Chip Zdarsky, ¿no? De que, pues, Ben Reilly toma el relevo, luego que si ya al final que si su hijo, que si para acá, que si para allá, y por último ya Miles Morales. O sea, creo que habría quedado muy chulo como concepto y podría haber funcionado en ese universo alternativo en el que se hubieran dado así las cosas, pero claro, ya Claro, Marvel... en un universo ideal en el que Marvel, tú imagínate que hacen un nuevo universo Ultimate, ¿vale? Ujú, Ahora que va a terminar este que tenemos actualmente, y deciden, vale, vamos a hacer la historia de Marvel, pero con cronología, o sea, que ujú. cada tiempo que vaya pasando pase en el mundo que estamos contando. Tú imagínate lo guay que sería de repente llegar y hacer eso, o sea, Peter de repente se retira, se va a formar una familia. En ese tiempo tenemos a Ben Reilly como Spider-Man y de repente no significa que Peter vaya a volver, sino que May se hace mayor, tiene poderes y decide que, bueno, pues su mentor, su profesor va a ser el Spider-Man que hay en ese momento, que es Ben Reilly. Ben Reilly se jubila, muere, pasa lo que tenga que pasar, se queda ella como con el manto, pasa el tiempo, se hace un poco más mayor, tampoco hace falta mucho, y entra Miles Morales. Joder, sería un ciclo Sí, cojonudo. O sí, sí, sí. sea, Y y además además tendría luego, mucho sentido con los claro, personajes legados. O sea, tendría y mucho. que luego le darías también variedad a lo que significa ser Spider-Man y que no sea siempre Peter Parker. O sea, me refiero a Peter Parker, pues va a seguir siendo Spider-Man por excelencia, es el primero. Pero, coño, tendrías que sea Ben Reilly, que si luego a su hija, que si luego ya a una persona totalmente diferente. O sea, no estarías solo metiendo eso, sino que ya no solo que sea un hombre heterosexual, ya mete que si ahora una chica, después que si es un chico medio puertorriqueño, medio dominicano, tal. Hostia, tío, pues a mí eso me mola mucho, o sea, porque le da mucho sentido al tema de que Spider-Man puede ser cualquier persona. Y sería muy interesante porque al final dices, bueno, tengo 20-30 años un personaje, lo voy reciclando, voy pasando el manto. Y así también luego las personas que van leyendo desde el principio de que nacieron, pues no se queman como estamos quemados tú y yo actualmente, desde hace más de 10 años con el Peter Parker Claro, este que porque al Marvel final no le deja nosotros, crecer. todos los fans, estamos pidiendo lo mismo. Oye, que Peter crezca ya de una vez, que por favor que dejarle que avance, porque al final tú puedes decir, no, pero no pasa nada porque Peter esté así. Sí, aguanta unos años, así está muy bien. Que es lo que pasó, por ejemplo, con Brand New Day, Mm, con la etapa esta de Un Nuevo Día, que básicamente pues volvimos, dejamos ese matrimonio con Mary Jane, volvimos a esa etapa, y sí, durante un tiempo estuvo bien. Ah, bueno, tampoco afecta tanto, tal, no sé qué. Luego ya nos cagamos en sus putos muertos en el mefistazo, cuando dijimos, es que esto no va a ninguna puta parte, claro. esto es volver todo el rato a lo mismo, y tal. Y sí, es verdad que la estrategia que se hizo en los 90 para dejar crecer a Peter fue dolorosa para los fans, porque a lo mejor la estrategia no fue la mejor al decir que Peter era un clon Mm. y esa sustitución pues puede doler, pero creo que sí que fue pues algo pues que tiene más sentido, por lo menos en tema de historia. O Sí, sea que, claro, sí, evidentemente, siempre que haya una sustitución de ese nivel, siempre va a ser criticada. claro.
Y luego, claro, las decisiones que tomó Marvel en esa época, ya no solo, pues bueno, el reemplazo de Ben por Peter, que encima dijeron que era el verdadero y Peter el clon, que luego también, pues eso no le saliera nada bien porque la gente se quejó como es normal, porque claro, si tú le coges y le metes el relevo y dices que sigue siendo un clon, pues dices, hostia, pues mira, le han dado un cierre a mi personaje o no un adiós, sino un hasta luego. Y pues a lo mejor en un momento podría haber vuelto, como por ejemplo pasó en Marvel en el 2016 después de la Secret Wars, que el noveno Canon murió, llevaba 2 años muerto y trajeron al viejo Logan. Y cuando ya murió el viejo Logan, pues ya trajeron otra vez al Canon y no pasó nada. Y a mí, por ejemplo, me parece una tapa chula, que sí que es verdad que el final es un poco más ñe, pero podría haber estado guay. Podría haber Es que estado esto de guay. todas formas fue un lío, porque tú ten Claro. en cuenta que toda la saga del clon fue, no, el clon eres tú, luego al siguiente número, no, el clon eres tú, que no, que eras tú, no, pero es que ahora hemos descubierto esto y eres tú, Mm. bueno, tal, qué hijo puta, tal, no sé cuántos, y así todo el rato, hasta que Peter al final se queda como que se supone que es el clon, se retira, se Mm. queda Ben Reilly, es al final ese final con el Duende Verde y tal, y Mm. al final, cuando están peleando el Duende Verde, Peter y Ben Reilly, se revela tras la muerte de Ben Reilly que se convierte en polvo Claro, y se revela que era el clon él y que Peter era el original. O sea, claro. una jugada ahí de Marvel de si no tal, no sé qué, ahora Sí, me sí. arriesgo, ahora no, ahora me arrepiento, ahora no sé cuántos. Y es como, si es que no teníais ni puta idea de lo que estabais haciendo. O sea, ya Ya. está el tema. Sí, y al final, pues bueno, pues fue Ben Reilly el que pagó el precio, como se puede ver aquí en esta imagen, porque fue, pues bueno, el personaje que acabó muriendo para descubrirse ya que Peter Parker efectivamente era el verdadero. Y pues bueno, con otra vez la trama del Duende Verde, porque ya el Duende Verde que se había vuelto, que si no sé qué, que si perdieron a la hija de Peter y Mary Jane. O sea, ya tienes una serie de movidas que, bueno, que yo ya me las leeré cuando me toque, pero que a priori, bueno, me da a mí que va a ser algo duro, va a ser algo duro de leer. Sobre todo Sí, porque, sí, bueno, sí. sé que es una etapa muy criticada y que tiene cosas como, bueno, o sea, Hay cosas guays. A mí de la etapa de Ben Reilly como Spider-Man, en general me gusta, o sea, está bien. Tiene numerillos y numerillos. Por ejemplo, el de Spider-Carnage me parece que está muy chulo. O sea, ujú, me mola mucho cómo Ben lleva el traje, cómo intenta dominar el simbionte. Porque claro, el simbionte de Carnage no tiene nada que ver con el simbionte de Venom, pero nada. O sea, es una puta macarrada llevar eso encima. Y Ben Reilly lo sufre en ese momento. y otro diseño muy Y guapo. otro diseño que guapísimo. O Que sea, además que luego volvemos a lo mismo. respetaron en la serie también de los 90. Sí, sí, sí. Además, ahí era gracioso porque el que lo llevaba era el Peter de ese universo Mm, y no Ben Reilly, pero le pusieron, da igual, le pusieron. Además, no tenía sentido porque dices, bueno, vale, es Spider Carnage, pero debería llevar el diseño del sí, traje sí, sí. clásico con versión Carnage. De repente meten el diseño de Ben Reilly como Spider-Man ahí sin venir a cuento. Ya. Y dices, bueno, pero Bueno. quedaba muy guay y molaba verlo. Mm. Sí, y pues bueno, Y ya nada, aquí tenemos pues ese punto de inflexión entre la primera etapa de Ben Reilly, la primera parte de su historia y prácticamente de todo eso, bueno, hasta la revelación de lo de que sí que era el real, pero luego que no, pues bueno, yo diría que más o menos como personaje se mantiene. ¿Qué pasa? Que luego llegamos al 2016, la época donde tú y yo, bueno, mentira, donde yo me metí a leer cómics mes a mes en grapa. Y claro, estábamos en los últimos esbozos de Dan Slott con el personaje de Spider-Man, un tío que llevaba ya muchos años trabajando en Amazing y que sí que es verdad que pues la mayor parte de su etapa es bastante buena, quitando los finales de sus historias que siempre son más jodidillos, pues nunca sabe terminarlos. Pues una etapa sí, bastante chula que yo me leí hace unos años y, o sea, al menos desde el inicio, porque pues yo me enganché en el final. Y pues bueno, quitando la última parte, pues está muy bien. ¿Qué pasa? Que en 2016 llegó un evento que yo de hecho cuando me lo leí no me gustó nada, luego me lo releí hace unos años y bueno, no estaba mal del todo, pero no me termina de convencer y es nada más y nada menos que Clone Conspiracy o la conspiración del clon, la tercera saga del clon en Spider-Man. Que bueno,
es una saga que al final bebe mucho de recuperar o intentar recuperar lo que funcionó en su momento. Y pues, ¿qué pasa? Que se hacía esa gran revelación de que tenía este villano a combatir y a vencer, que claro, estaba reviviendo a toda la gente que había muerto en el entorno de Peter Parker. De hecho, incluso hasta reviven villanos, hasta reviven personajes que estaban muertos, como puede ser, o que incluso murieron en ese mismo arco, como el propio Hobie Brown, que muere y luego lo vuelven a revivir inmediatamente, pero claro, ya era un clon. Y bueno, se empieza a desentrañar la trama. En esta etapa Peter tenía Industrias Parker. ¿Y qué pasa? Que al final de todo se revela que este villano no es nada más ni nada menos que Ben Reilly. Que resulta que el profesor Warren lo había empezado a revivir una y otra vez, y se había vuelto majareta, y pues bueno, al final se volvió villano y quería empezar a revivir a todo el mundo. Y pues bueno, se le había ido la puta pinza y Spider-Man tiene que pararlo, además de que luego Spider-Man con su empresa Industrias Parker y el reloj este que tenía todo el mundo lo hackeó para que los clones se fueran a tomar por culo, porque claro, pues esta empresa pues prometía devolver a la vida a todo el mundo que había muerto. Y pues claro, pues ya pues Industrias Parker se fue a la mierda y pues bueno, ahí es un poco resumido lo que viene siendo la etapa o el final de este arco. Y a mí, ya te digo, a Sí, mí no me entró muy bien ni la nada, primera vez ni la segunda. fue un poco una mierda, básicamente. Y Mm. luego nada, después de eso, Ben se quedaba con un cuerpo clónico, porque bueno, esto hay que comentarlo. Eh, Anteriormente en Superior Spider-Man, Anteriormente. básicamente en Superior Spider-Man se nos explicaba cómo bueno, eh, se nos comentaba que en ese encontrón con el 2099 a Superior Spider-Man le había pasado algo. Había ido a algún lugar y algo había pasado con esa explosión en Horizon Labs. Después se nos explicaba que había ido al Spider-Verse y luego había sido devuelto a esa época. Ujú. Cuando el Superior Spider-Man en Spider-Verse descubre que el Spider-Man de Peter Parker que hay ahí no es del pasado, sino que es del futuro y que él va a morir y que va a volver Peter Parker, y que no va a recordar nada de lo que ha pasado en el Spider-Verse, decide hacer una copia de seguridad de su mente en uno de los brazaletes que lleva. Esto luego llevaría hasta el punto de que en Clone Conspiracy, bueno, previamente habíamos tenido en esta etapa de All New All Different el Doctor Octopus dentro del cerebro viviente, ¿vale? De este robot, Mm. había transferido ahí su mente de esa copia. Y tras esto, el buen doctor se entera de los planes de Ben Reilly, se entera de que van a revivir a lo que es el Doctor Octopus, pero claro, los patrones cerebrales que había en el cuerpo del Doctor Octopus eran de Peter Parker, porque era la última persona que estuvo en ese cuerpo. Claro. Y se tiene que meter el Doctor Octopus, pelear con Peter en la conciencia del Doctor, y ya volvemos al status quo del Doctor Octopus con el cuerpo que todos recordamos y tal. Pero tranquilos, porque duró poco, porque Ben Reilly se estaba haciendo un clon sin defectos, sin necesidad de la droga que les estaban mencionando que mantenía vivos a los clones en esa historia, que iba a ser para él. Pero el buen doctor, que es bastante astutete, pues llegó y se lo quedó para él. Y de ahí salió Superior Octopus y luego Superior Spider-Man, el volumen este que salió luego después y tal. Sí, el ¿Y volumen qué 2. pasó con Ben Reilly? Pues Ben Reilly se quedó con un cuerpo clónico defectuoso y se fue a Las Vegas. Y ahí en Las Vegas pues tuvo algunas aventurillas con Kane, que bueno, pasaron un poco sin pena ni gracia, o sea, y Además, estuvieron, con este sin rediseño más. horrible. Este rediseño que duró 1 o 2 números, simplemente, o sea, porque la gente echó tanto hate que, bueno, pues hubo que cambiarlo rápidamente. Es que es feo de Eh, cojones, ¿eh? Me feo de parece, me cojones. parece uno de O los sea, peores diseños, vamos, no solo de Ben Reilly, sino de en general de Spider-Man. y Que además a lo hablamos, mejor compite actualmente con algunos de los últimos años, porque sí, tela, pero... sí, sí, Uf, últimamente ha habido algunos feos, pero este feo, feo de cojones. Más sobre todo teniendo en cuenta que lo que veníamos diciendo, todos los diseños que hemos tenido de Ben Reilly te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero por lo general han sido diseños bastante guapos. Y este no, este para nada. no, Y no, nada, ahí no. se quedó la cosa, Ben Reilly se quedó bastante olvidado, Marvel parecía que otra vez había vuelto a olvidar a los clones y llegamos a la etapa de Beyond.
En Beyond, pues básicamente Ben Reilly vuelve, la empresa Beyond tiene los derechos de Spider-Man, le ceden el puesto de Spider-Man a Ben Reilly. Claro, pero Y vuelve porque Peter está en coma. no, pero antes de Sí, eso, no, ya, él ya, ya. Claro, es pero luego ya Spider-Man. Peter se queda en coma. Luego Peter entra en coma y ya, como él ya era Spider-Man, porque el Beyond tenía la licencia de Spider-Man, pues ya pues Ujú. él queda él como el único porque el otro está en coma. Sí, sí. Y nada, pues ahí tuvimos a Ben Reilly, nos empezaron a explicar cómo la empresa de Beyond le estaba borrando la memoria poco a poco a Ben. Ujú. Y así, pues nada, importante, pues bueno, luego volvió Peter, le dijeron a Ben que había una máquina cerebral que se la tenía que poner Peter y que podría recuperar sus recuerdos, tal. Peter no quería porque no se fiaba, había que buscar otro método, a Ben se le empieza a ir la perola, y bueno, pues al final todo acabó en una cosa rarísima, en una especie de explosión, y nos dio a una de las peores versiones que podríamos tener del personaje, que es básicamente Chas, Abismo. Aquí está. Bueno, a ver, qué decir de esta cosa. Ya de por sí el hacer esto me parece una puta mierda y de hecho para los fans de Ben Reilly, o sea, esto es una puñalada en el corazón porque nos devuelven al personaje, luego nos lo olvidan, luego nos lo tratan mal, nos lo hacen un villano, luego nos lo vuelven a hacer otro villano y encima peor aún, porque yo le prefiero como el Chacal que Ya, como esta cosa. ya. Porque como el Chacal, bueno, sí, te puede gustar más su O al plan, sus menos motivaciones, pero yo qué sé. puede tenerle hasta, hasta cierto sentido a todo lo que hace Sí, en o la sea, etapa del dice, bueno, Chacal. vale, le han torturado matándole y reviviéndole ni se sabe las putas veces. Bueno, venga, pues puede tener sentido. Pero esto no, esto ya es hurgar en la herida, estar así todo el rato. Y es como, venga, si es que para esto ya, olvidarme a los personajes otra vez. Es como Kane. Kane, de verdad, ¿dónde está Kane? O sea, hace poco sacaron una colección de Chas y Kane. Y era como de las pocas cosas que hay de los personajes. O sea, se han Sí, yo olvidado que no veas. creo que me la leí, de hecho pues salió aquí en Panini y tal y te dije, buah, tío, horrible. Una mierda, sí. Me cabreé muchísimo. Después de eso creo que me he tirado casi 9 meses sin leer Spider-Man, pero esa fue una de las últimas cosas que me leí el año pasado y uff. Es Sí, que te no, digo, y Kane me estoy además. acordando porque además recuerdo que era algo de Amazing, no sé si un anual o no sé qué Sí, mierdas, y luego esta de rebote que te la metió Panini ahí con calzador también. Y yo la leí, me tiré un rato leyéndola, la terminé, la cerré y es que terminé y estaba ya cabreado. O sea, yo estaba leyendo cabreadísimo. O sea, porque yo veía y digo, o sea, unas cosas, unas idas de olla, un maltrato a los personajes, ya no solo a Ben Reilly, sino a Kane también, que yo a Kane, por ejemplo, le tengo mucho cariño. Kane mola Porque, mucho y de porque, hecho como Scarlet Spider algún día habrá que hablar de él porque su etapa como Scarlet Spider mola bastante sí, y es una pena el maltrato que se le claro, ha porque dado. O sea, además Kane después de hace. Spider-Verse se le Claro, maltrató. porque hace 20, 15, 20 años, o sea, la etapa sobre todo finales de. Después del Mefistazo y tal, ya con el equipo creativo Arácnido y Dan Slott y todo eso, hasta Spider-Verse, que mola muchísimo y se le da una importancia y un protagonismo de la hostia. Pero ahora es que, pero bueno, es que no es que esté mal Ben Reilly y mal Kane, es que están mal Ben Reilly, Kane y Peter Parker. Y ya, bueno, Miles Morales porque yo no la leo, pero creo que tampoco es que esté tampoco en una etapa que. Y eso, bueno, pues te hace denotar los síntomas de fatiga que tiene Marvel actualmente. Efectivamente. Porque es que no dan casi ni una y lo poquito que hacen, bueno, luego se lo cargan, pues bueno, no sé qué quieren hacer, pero vamos, a mí lo de Ben Reilly como un villano, como Chasm, me parece una vergüenza. O sea, me parece una vergüenza porque es que están todo el rato, pum, pum, no, es que ahora tiene que ser villano, es que ahora tiene que ser villano, y es que no, es que tengo que ir a matar y a destruir a Peter Parker, pero a Peter le hago entender que ya estoy mejorando, pero en verdad, no, yo lo que quiero es como, tío, o sea, y darle vueltas y vueltas y vueltas sobre el Sí, mismo mira, rizo. como fan de Ben Reilly, que de verdad, yo te lo digo, o sea, es una de mis versiones favoritas de Spider-Man. Como fan, preferiría que se hubiera quedado muerto en los 90. Sí, O sea, yo sí, creo que hubiese sido mejor porque, de hecho, cuando te daban algún pequeño atisbo de, mira, un recuerdo de tal, era bonito, era tal, era como una cosa que además era un crecimiento para Peter, porque era un momento doloroso de recordarlo, porque había sido alguien importante para él. Todo eso se ha roto ya, todo eso ya, se ha jodido. Ya el personaje no es lo que fue, y ya. de hecho, solo tenemos ese atisbo de lo que fue en universos paralelos. Mm, En Spider-Girl,
También pasaba en Renew Your Vows, Sí, quiero y recordar luego que hay también lo que también decíamos en Life Story. en Life Story. O sea, te tienes que ir a otros universos para que esa relación de Peter y Ben se mantenga y se tenga ese recuerdo bonito del personaje y que no sea la mierda que se ha hecho hoy en día. O sea, ya te digo, Ya. yo para eso prefiero tener al personaje muerto y ya está. O sea, porque creo que ha habido tratamientos mejores, pero bueno, es un personaje que ya te digo, me ilusioné mucho cuando volvió, pero me arrepentí enseguida porque dije, pero ¿qué Ya. habéis hecho a mi muchacho, sabes? Sí, sí. Y luego es curioso, ¿no? Porque también incluso hasta con su novia, con Janine, es que ya también es mala. O sea, es que ahora aquí todo el mundo es Sí, malo. además ella no tiene sentido. O sea, lo de ella es aún peor porque si ya con Ben Reilly no tenía sentido, dices, bueno, yo qué sé, pues, como ha perdido las memorias, pues se le ha ido a la cabeza. Pero es que ya no tiene ningún sentido. Su único motivo es que está enamorada de Ben Reilly y ya está. O sea, Ya. no tiene motivo para ser una villana. Y de hecho me jode porque, como te lo presentaban en Billón, joder, al final son dos personas que lo han pasado mal, que han tenido sados jodidos, que tal, y que quieren formar algo juntos. Tío, no sé, o sea, y que de repente me hagas estas movidas de mierda. Déjales, si quieres olvidarlos, déjales que se vayan a una cabaña en el bosque, tranquilos, olvidados, pero que sean felices y ya Sí. está, coño. Si no los vas a utilizar, por lo menos darles un cierre digno, no esta puta mierda que estáis haciendo ahora. Sí, sí, no, totalmente. Pero bueno, poco más que decir, más que es una pena que Ben Reilly tenga esta situación, pero al final es un poco también lo que hemos comentado, ¿no? Que, joder, es que ya no solo es a Ben Reilly, es un poco a casi todo el cuartel de los personajes arácnidos que están tan maltratados, que Ben Reilly al final es una gota más en un océano lleno de desgracia. Qué poético me ha quedado, ¿no? Pero bueno, es verdad, es que Peter Parker, bueno, ahí está, ya lo llevamos casi 2 años diciendo aquí en el podcast. Kane, pues ni se le ve ni se le espera. Ben Reilly, bueno, No, es que es un no te villano. preocupes, Iván. Tenemos medios en los que Ben Reilly va a ir bien. Para empezar, tenemos el de Across the Spider-Verse, que aunque es una versión un poco tontada, la verdad es que, oye, Ya, mola y visualmente se ve de ya. puta madre. Y vamos a tener al Goat, porque se viene Spider Noir, se viene Nicolas Cage haciendo de Ben Reilly. Seguramente no sea una puta mierda parecido a lo que es este, pero me la pela. Primera adaptación cinematográfica live action de Ben Reilly en el cine con Nicolas Cage. O sea Buah. que, Sí, sí, ¿qué, sí. qué podría salir, qué podría mal ir sal, ¿sabes? Exacto. Que sí que es verdad que, mira, quién sabe, a lo mejor con la tontería de traer la serie de Spider-Man, iba a decir Spider-Man, no, es que por derecho no puedo, jiji. Pues Spider Noir. Es que es Ben Reilly, no es Peter Parker, ups, qué tonto. Pues Han dicho que van a que... dar una explicación. Yo esa serie la tengo ganas, tío. Tengo no. ganas de verla. Eso sí, yo ya me vi el tráiler, hostia, el balanceo final es horrible. Se ve raro, sí, pero Uf, luego el resto de la serie se ve de puta madre. O sí, sea, no, yo no. tengo muchas ganas de Tengo verla. ganas, tío. A mí me llamó la atención con el tráiler y creo que puede salir algo chulo. Hombre, Así que, pues bueno, más Nicolas Cage, pues ¿qué quieres? sí, pero bueno, que a ver qué tal. Ya te digo, tengo ganas porque si hacen una cosa, un rollo de Boy, que cogen pinceladas de lo que quieran y hacen su propia historia y mola, bien. Y quién sabe lo que iba a comentar antes. Si resulta que esto sirve para que a Ben Reilly se le vuelva a dar protagonismo y por fin tengamos un resurgir del personaje, porque ahora mismo ya te digo, está en lo más profundo de la caída, vamos, se cayó al ¿Quién pozo y no ha sabe? salido, o sea, ha seguido bajando. Conociendo a Marvel, si funciona, a lo mejor le convierten en Spider-Man Noir, o sea, yo qué sé. Me lo creo, lo peor es que me lo creo. Pero bueno, la verdad es que, como digo, esperemos que a este personaje le depare un futuro mejor que el que lleva de momento. Es un Sí, personaje que ha tenido bastante trayectoria, que ha tenido sus altos y sus bajos, y se me va la cámara. Pero bueno, ya nada más que decir, sí, o sea, yo por mi parte creo que ya estaría. sí, no, Y pues ya. eso, un personaje que a mí me gusta mucho, pero que por desgracia, por lo que decimos a Marvel, pues lo odia. Sí, y pues sí, poco más que añadir, más que pues lo de siempre, ¿no? O sea, pues esperamos que os haya gustado el capítulo.
Y ya nos diréis qué tal en comentarios, si conocéis al personaje, si no, si os habéis leído alguna de sus historias, si como por ejemplo yo lo conocéis más desde el siglo XXI hasta la actualidad, o si como David pues sois gente que está sufriendo por culpa de la debacle del personaje. Y bueno, pues no sé, que también que nos contéis si esperáis o no la nueva serie, la de Spider-Noir, que aunque sea otra cosa y el Ben Reilly solo tenga en el nombre, pues bueno, quién sabe. Poco más que añadir, más que lo de siempre. La semana que viene tenemos un nuevo capítulo, que además este tengo muchas ganas, porque como ya la semana siguiente es mi cumple, que además Semana Santa. Pues resulta que vamos a hablar de la trilogía de Puñales por la espalda, que es también conocida como Knives Out en inglés. Una trilogía que a mí me gusta mucho. Yo soy muy fan del género de la novela negra, del género detectivesco. Y pues bueno, que me encanta. Y así pues hacemos que este señor de aquí, que ahora mismo se le ha muerto la cámara, pues se vea la tercera que todavía no se la ha visto. No, todavía no. Menos mal que hice la plantilla esa de De los del, problemas técnicos. sí, porque en el anterior, en el otro lo voy a tener que usar yo y en este para ti. Pero bueno, poco más que deciros. Ya por la semana que viene, pues nos veremos, como siempre, el miércoles a las 6 de la tarde, hora española, hablando de Knives Out, peliculones, a mi parecer, en especial la primera y la tercera. A mí me gustó mucho. La segunda está muy chula también. Y pues bueno, ya os daremos más detalles la semana que viene cuando las analicemos. Así que poco más que decir, lo de siempre, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para recibir las notificaciones y darle al like si os ha gustado el vídeo. Así que, como siempre decimos, en el día más brillante, en la noche más oscura, la estantería de cómics estará hasta el final de vuestras lecturas. Nos vemos en la próxima viñeta. Adiós. Adiós.